Clase 2.7. División entre números naturales cuyo cociente es un número decimal. El analista nos plantea, se reparte equitativamente una cinta que mide 7 metros entre 5 personas. ¿Cuántos metros recibe cada persona? Entonces la operación que tenemos que realizar, pues la vemos reflejada acá, 7 entre 5, es decir, los 7 metros de cinta que debemos de repartir a las 5 personas. Y como cada persona debe recibir la misma cantidad, es una división. Nos dice aquí, pues, el garrobo de que debes efectuar la división sin dejar residuo, es decir, de que el residuo lo tengo que reducir hasta cero. Esas son las indicaciones que me da. Aquí ya tenemos planteada la división, entonces vamos a reescribir esta división como si fuera una división de números naturales, así como habíamos visto anteriormente, 7 entre 5. Entonces, pues aquí no nos queda más que 7 entre 5 y eso es igual a 1. ¿Por qué? Porque 5 por 1 es 5. Entonces hacemos la resta. 7 menos 5 es 2. Pero mucha atención, que el garrobo nos decía que no podíamos dejar esta división con residuo. Entonces, ¿cómo puedo continuar esta división? Voy a agregarle un 0. Y el residuo ahora es 20, pero mucha atención, si yo agrego un 0 en el residuo, yo tengo que agregar un punto decimal en el cociente. ¿Por qué? Porque eso indica que el cociente que yo obtenga de esta división no es 1 o mayor que 1, sino que tienen que ser decimales. Pues si nosotros no agregamos este punto decimal, pues aquí nos va a quedar, por ejemplo, supongamos 14. Entonces es mentira que al multiplicar 5 por 14 vamos a obtener 7, ¿verdad? Que esa es la comprobación de la división. Entonces por eso agregamos un punto decimal, porque lo que le hace falta al 1 que multiplicado por 5 nos dé 7, pues tiene que ser menor que 1, tiene que ser decimal. Ahora, si continuamos con la división, 20 entre 5 toca a 4. Entonces, y 4 por 5 es 20. Hacemos la división y eso nos da como residuo 0. Entonces hoy sí hemos cumplido las instrucciones que nos daba, de tal manera que 7 entre 5 pues es 1.4. Revisemos el comprende. Dice, la división de números naturales puede tener como cociente un número decimal. La división, si nos llega a suceder esto, pues nosotros no nos debemos de asustar. Puede suceder. Ahora, se puede continuar la división de números naturales colocando el punto decimal y agregando ceros en el dividendo hasta obtener residuo 0. Fijaos muy bien aquí en esta división 3 entre 4. Se hace la primera división, 3 entre 4 toca a 3, perdón. Esto nos da un residuo de 1. Agregamos un 0 y por lo tanto hay que colocar el punto decimal. La nueva división es 10 entre 4, que eso corresponde a 2. El residuo nos da 2 y agregamos otro 0. Pero fijémonos bien, como ya agregamos un punto decimal, no tenemos que volver a agregar otro punto decimal. Pues eso estaría incorrecto, sería un tipo de número que no está definido con dos puntos decimales, ¿verdad? Entonces continuamos la división y ahora sí el residuo sí es 0. Para efectos del resuelve se pueden trabajar los literales A y D.